Es hacerlo como gran MC. El chico del año, la migraña de las manos, el barrio S, JH2DT, alegro corazones con canciones, mi arte es oficial, el rap es mi vida, la verdadera esencia. Esto es The Merry Go Round, una serie de podcast sobre hip hop, su cultura, sus historias y sus elementos. Soy JK Pops y hoy traigo para ustedes una entrevista con JHT, otro de los MCs más representativos de la década del 2000 en el rap bogotano, quien ha dejado un legado importante para la historia del rap en Colombia, no solo porque ha sido uno de los MCs más destacados, sino porque su contenido ha hecho un aporte intelectual a todos sus oyentes. Este MC, quien desde hace una década vive en Londres, fue invitado este año para el Festival Hip Hop al Parque en la categoría de colombiano en el exterior. Tuve la oportunidad de pinchar sus beats en este escenario, compartiendo con él desde los días anteriores y posteriores al show, oportunidad que se presta también para poder realizar esta entrevista. Lo que van a escuchar a continuación es una conversación que tuve con él el pasado mes de septiembre, unos días antes de su regreso a Londres, luego de dar su último show en Bogotá, en el que anunció que posiblemente este fuera el último show que haría, ya que en este momento inicia una nueva etapa de su vida. Para comer y para sobrevivir, es hacerlo como gran MC y sobresalir. Tengo pocos amigos, pero los pocos que tengo son los que necesito. Conflictivo, chico, resentido, sigo, no juegues conmigo, mi alma es dura de... Un día como hoy, en septiembre de 2008, se lanzaba uno de los álbumes del rap bogotano que marcarían la historia de la década de los 2000 en cuanto al rap que se hizo en esta ciudad se refiere. Estamos hablando de La Ciencia de los Sueños, un álbum de JHT que seguramente habrá marcado a muchos jóvenes que en esa época empezaban a identificar en este tipo de proyectos un rap que le apostaba a visiones diferentes de ver el mismo movimiento dentro de la ciudad. Hoy estamos con José Henry Tapias, JHT. Bienvenido a Hip Hop Sofía, bienvenido a este podcast de Merry Go Round. Bueno, gracias Hip Hop Sofía por la invitación. En La Ciencia de los Sueños hay una canción que se llama Extratiempo. ¿Qué pasó el día lluvioso que decidió ser rapero en la 26 con Boyacá? Ese día yo salía del periódico El Tiempo, que queda en la 26, salía de mensajerear. Me tocaba muy pesado, de hecho ellos eran muy reservados con los pasajes y con el soporte de movilidad como mensajero. Pues cualquiera pensaría que por ser una empresa tan seria como el periódico El Tiempo, la realidad no. Y me tocaba muy pesado, particularmente los viernes, y eso fue un viernes. Yo salía más tarde de lo normal, cansado. Y en esa época, Juan Habitual, mi compañero de Conexión Frontal y DJ Javier, Juan Habitual vivía en el centro. Quedamos de reunirnos para definir si sí íbamos a sacar el álbum de Conexión Frontal. Pero la decisión no era simplemente saquemos un álbum, implicaba también que nos endeudáramos mucho, nuestras familias, porque además queríamos hacerlo por lo grande. Ese disco lo grabamos en los estudios de Audiovisión, que en esa época eran de los mejores de Latinoamérica, acá en Bogotá, donde solo grababan las celebridades, digámosle de esa forma. También mandamos a imprimir unos vinilos para que los scratches del álbum fueran reales. Ni hablar del prensaje. En esa época prensar un CD era costosísimo y era la decisión de si sí lo íbamos a hacer o no, definitiva. Y para mí esa decisión implicaba si sí me iba a dedicar al rap o no. Y eso implicó esa noche lluviosa en la 26. De hecho, incluso recuerdo que estaba escuchando un tema de un álbum que salió por esa época de un grupo que se llama Cocoa Brovas, que antes se llamaba Smith & Wesson. Y la canción se llama Maya Angelou, como esta escritora negra. Y recuerdo que
Y la letra habla, bueno, Only the Strong Survive, y habla mucho de sobrevivir y solo el fuerte y tal, y de las relaciones y tal. Y fue escuchando esa canción en ese momento que después sí, me voy a dedicar a todo el hip hop, no importa. En ese momento yo era consciente que el riesgo era enfrentarme a trabajos incómodos, o horribles, o mal pagos, o lo que sea, por el hip hop, porque eso no. Y en esa época más difícil todavía, porque hoy en día el hip hop en Latinoamérica es grandísimo y no cualquiera la logra, como dicen por ahí en términos económicos, pero sí hay gente que vive de esto hoy en día. En esa época era más riesgoso, pero bueno, eso implicó esa noche. Todo ese fue como el ambiente de esa noche, esperando un colectivo en la 26 para ir al centro, hasta arriba, a donde Juan, para encontrarme con ellos y tomar la decisión. Mientras escuchaban ese colectivo en mi Walkman o Dixman, no recuerdo, o MP3, esa canción. Yo, sin querer queriendo, terminé haciendo un análisis, que no sé si J lo ha hecho, pero en el último concierto que dio J en Bogotá, estaba anunciando pues el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo en relación como a su trayectoria como MC, como rapero, sobre todo pues frente a lo que es la ciudad de Bogotá. No sé si J se dio cuenta que todo conspiró para que ese concierto se diera a pocas cuadras de la 26 con Boyacá, justo donde empezó ese ciclo. No había caído en cuenta, pero sí, efectivamente, porque yo de hecho salí a comer algo con un parcero y yo le dije, esa es la 26, ¿cierto? Porque estábamos por las calles de atrás y la 26 se veía ahí cerquita. Él me dijo, creo que sí. Yo le dije, sí, obvio, es la 26. Y ahora que, claro, estamos hablando el disco de Conexión salió hace 20 años, es decir, estamos hablando de un evento que pasó hace 21 años. Y claro, yo sí creo que las cosas están conectadas y no son casualidades, que de pronto también ahí se marque el final de una etapa para mí, ¿no? Recuerdo bien esa mañana, fue muy fácil creerla. El día lluvioso que decidí ser rapero en la 26 con Boyacá, aún lo recuerdo. No me preocupo en lo que viene al saber comprender mi libertad en que no tengo nada que perder. Es la nostalgia del recuerdo de lo que pasó, lo que me hace persona, un MC mejor. Yo recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de conversar con J en persona, hace unos 6 años que estuvo acá en Colombia. Creo que esa fue una conversación bastante significativa para mí. Pero recuerdo mucho también haber tocado un tema respecto a qué visión tenía J sobre el quinto elemento del hip hop, que es como esa visión que tuvo Universal Zulu Nation en un inicio, de que el quinto elemento del hip hop fuera el conocimiento y que el hip hop estuviera girando alrededor de ese elemento central. Yo quiero que J nos cuente un poco al día de hoy qué visión sigue teniendo sobre el quinto elemento, pero aún más si nos puede contar un poco qué perspectivas o qué opiniones le merece términos como educación hip hop o pedagogías hip hop. Yo casi no lo he relacionado lo del conocimiento con el quinto elemento, pero efectivamente, y eso tiene una historia también, porque hace muchos años, en los 80s, fue muy fuerte lo que llamaban los 5%ers, que eran las personas de allá como Racking, muchos raperos que hoy en día son cruciales a nivel planetario con lo que ha sucedido. Y ellos le daban al conocimiento, al knowledge, le daban mucha importancia. Supongo que eso tiene mucho que ver con lo que me está diciendo el Zulu Nation, en tenerlo como un quinto elemento. Yo casi no lo veo de esa forma, aunque bueno, tiene sentido. Y de ser así, creo que es el elemento más menospreciado de todos. Porque personalmente creo que mucho de lo que llaman... Bueno, primero que todo, yo no estoy de acuerdo con las etiquetas de rap conciencia, rap comercial, rap underground, rap. Me molestan, de hecho. Me molestan porque es como a encasillarlo a uno. ¿Me entiendes? Cuando, pues, digamos, en mi caso yo tengo temas de amor, tengo temas de muchas cosas, pero entonces me encasillan en lo de rap conciencia. A mí personalmente no me gusta eso.
es como limitarlo a uno. Bueno, por un lado. Pero sí me parece que el conocimiento es supremamente importante en una expresión artística. Y no solo el hip hop, la pintura, la fotografía, cualquier cosa. Más en estos tiempos. Más en estos tiempos que estamos matando el planeta. Pero yo creo que cuando hablamos de pedagogías dentro del hip hop, educación, enseñanza, muchas veces trabaja para perpetuar los vicios y las cosas malas del sistema, aunque la gente no se dé cuenta. Muchas veces, en la mayoría de las veces diría yo. Y eso es muy profundo porque muchas veces quienes se suponen que son los que están haciendo pedagogía y están haciendo un aporte a través del hip hop, sin darse cuenta están perpetuando el mismo monstruo. Lo he visto a nivel planetario. Para dar un ejemplo muy chiquito, ¿no?, respecto a este tema, como muchos de los que se hacen llamar rap conciencia, que se aceptan esas cajitas, esas casillitas, esas etiquetas, como muchos de los que se hacen llamar rap conciencia y se tienen por rap revolución y conciencia, acá en Colombia, de hecho. No voy a decir nombres, pero yo escucho las letras y realmente están perpetuando cosas muy pailas y desagradables. Que suena muy bonito y que da la impresión de que son intelectuales, bueno, pero entre lo que ellos están promoviendo y lo que ellos critican, que es Maluma, J Balvin, y lo que J Balvin o Maluma están promoviendo, es básicamente el mismo monstruo. Simplemente unos lo hacen de una forma y otros de otra. Y eso es solo un ejemplo de cómo muchas veces lo que se tiene por pedagogía dentro del hip hop es contraproducente al no profundizar paradigmas de poder globales, sistémicos, estructurales. De hecho, una de las intenciones que nos proponemos en Hip Hop Sofía precisamente es hacer el ejercicio del pensamiento crítico, sobre todo con estos temas que por lo menos desde Hip Hop Sofía tocamos mucho y que somos tan insistentes, porque digamos que este tipo de términos que realmente no son oficiales, que de hecho son supremamente subjetivos, ¿sí? O sea, hablar de educación hip hop pueden ser muchas cosas, y digamos que por eso nos gusta generar estos diálogos, porque cuando empezamos a ver todas las diferentes miradas que hay en el tema, pues digamos que nos vamos abriendo a nuevas conversaciones, bueno, que quizás no son tan nuevas, pero que en países como Colombia no han sido tan masivas respecto a lo que ha sido el movimiento de los demás elementos, ¿cierto? Hablemos de Extinta. ¿Cómo fue el proceso de Extinta por allá para finales de la primera década del 2000, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí, Extinta fue algo que surgió después de mi álbum Música en Mí. Para cuando yo estaba trabajando en el álbum Nadie Protesta, yo conocí a un escritor de acá que se llamaba Juan Sebastián Gaviria, Inti Manic, y él a su vez conocía fotógrafos. Era como un grupo de personas que queríamos crear desde el arte y alimentarnos recíprocamente con información, con experiencias. Pero lamentablemente no funcionó, como muchas veces pasa con ciertos colectivos. Uno de ellos pues se fue. También habían diferencias abismales de experiencias de mundo y de planeta, tanto en términos económicos y, más importante, raciales. Y uno de ellos se fue a recorrer el mundo en una moto. Pues es respetable, obviamente, la vida de cada quien. Y ni más, yo no volví a hacer más. Y así, cada quien cogió su rumbo de manera abrupta, de hecho. Y bueno, cada quien mide la amistad de cierta forma. Para mí, yo consideraba a esas personas amistades, pero también a veces pasa que la gente desaparece y bueno, también uno aprende a respetar eso. Y ahí murió lo de Extinta, que en teoría era una buena idea, pero digamos en mi caso a mí me faltaba crecer mucho más, me faltaba crecer. Creo que en términos de colectivos
para mí fue mayor aporte tanto artístico como intelectual uno que tuve en Londres que se llamaba Decoloniality London. Si tuviese que comparar, no estoy diciendo que lo de Extinta no vale porque también me aportó mucho y me hizo crecer mucho, pero fue con el de Decoloniality en London donde yo llegué a otros niveles de conocimiento y de formas de ver las expresiones artísticas que yo no tenía, digamos. Con Extinta la conversación era más a lo que se tiene por arte todavía en muchos círculos de Francia y francés y no más acá todavía sucede, ¿no? Como muchos grupos, el primer requisito es ponerse un nombre en francés, ¿no? Messier Parinet, Petit Tel, o sea, con todo respeto, pero porque eso es lo que se considera arte en los imaginarios colonizados de Latinoamérica. Y esa época Extinta era muy dada a eso. ¿Me entienden? Veíamos películas y hablábamos de las películas, pero era una conversación muy desde ese punto de vista del arte, que para mí hoy en día es un punto de vista extremadamente blanco, digamos, de exportado, importado y exportado. ¿Sí me entienden? En ese tráfico desbalanceado de conocimiento con quienes están en posiciones estructurales de poder. Mientras que el otro parche que yo tuve en Londres, Decoloniality London, lo mismo, veíamos películas, analizábamos poemas, artistas, libros académicos, pero ya era desde una visión mucho más profunda. Y quizás tuvo que ver que éramos personas de distintas partes del planeta que veíamos las cosas más allá, ¿no? De la narrativa de clase, por ejemplo. Sé por qué tú no, por el razonamiento que descose nuestra fusión. Lo mío es invitación a decolonización, crepitar en el carbón de tu fulgor interior. Préndete la luz, sal del toque de queda, tira el cartel de esclavitud que cuelga de tu indiferencia. Si yo puedo entender por qué tú no, ¿Por qué tú no? si tenemos los mismos ojos, los mismos sentidos, Lo mismo. si yo puedo entender por qué tú no. De alguna otra forma siento que la figura que empieza a representar J pasó a convertirse en una especie de educación a distancia. ¿Sí? Yo creo que muchos jóvenes en los últimos 10 años tuvimos que aprender mucho porque escuchar a JHT no era como llegué con un disco de rap, me lo escucho y lo disfruto y ya, sino era terminar el álbum y decir, parce, tengo que volverlo a escuchar porque necesito entender esto. Pero aún así, lo vuelves a escuchar y después dices, no, tengo que empezar a estudiar lo que este man está diciendo para poder entendernos. Y a muchos se nos van los años haciendo eso, ¿sí? A muchos nos pasan 2, 5, 10 años estudiando un solo disco. Y digamos que en ese sentido creo que es otra forma de llevar esos conocimientos que no han sido propiamente como el de crear un colectivo y generar un espacio presencial o virtual donde se está transmitiendo un conocimiento de boca a boca. Es como una especie de una oralidad dentro de la misma cultura que hace que el conocimiento por un lado se construya, por otro se deconstruya, ¿sí? Y que al mismo tiempo eso permita unos diálogos nuevos, ¿cierto? Hay un término que vuelvo y digo, no es la intención de entrar en las etiquetas, pero sí de generar la conversación. Hay un término que es el edutainment, la educación y el entretenimiento. Sí. JHT considera que su rap puede participar de esa noción de ser educación y entretenimiento al mismo tiempo, o quizás no lo ve tanto por ese lado. Es que ahí de nuevo, ahí entra a jugar esta cuestión de que el rap se ha vuelto tan mainstream y la cultura hip hop se ha vuelto tan mainstream que cuando un rapero ya llega a niveles muy profundos de querer comunicar algo efectivamente de manera oral y dejar un registro, e incluso a mí muchos raperos que me gustan también es porque citan otros artistas o libros que yo también digo, uy, ¿quién es esta persona que nombró y tal? Y eso me lleva a otros conocimientos y tal. Pero el rap precisamente primero porque está enfocado industrialmente a la gente joven. Eso es una cosa lo fresco. Y a los 5 meses se desecha y viene otro.
Por un lado eso. Digo esto último porque cuando el rap tiene algo muy importante que decir, y lo he visto en todo el planeta, se marginaliza a esa persona o se le encasilla como eso no es rap, es como una cuestión política, se le encasilla a uno así o académico. Por ejemplo, digamos Immortal Technique, uno no o sea, mucha gente del rap no lo conoce, o si lo conocen lo ven como algo aparte. Bueno, y aclaro, yo no estoy de acuerdo con la postura del man, porque el man se enfoca mucho en la narrativa de clases. Pero bueno, eso es otra cosa. No estoy diciendo que el man es malo, el man es muy bueno. Entonces la gente lo encasilla como sí, pero no, eso no es rap, ¿me entiendes? Cuando la gente no entiende algo, lo empieza, no solo lo que hablamos de las etiquetas, sino también como a marginalizar, como es pero no rap. Así uno esté rapeando en un boom bap. ¿Sí? ¿Me entiende lo que trato de decir? Y eso me ha pasado a mí también. Eso me ha pasado a mí. La misma cultura hip hop está llena de tantos prejuicios y de tantas superficialidades, y el mainstream ha hecho del hip hop algo tan acaramelado, digámoslo, que cuando alguien se pone serio y tal y tiene algo realmente profundo que decir, la misma comunidad de hip hop lo va marginalizando a uno. Entonces yo diría que sí se puede, pero en ciertas minorías, en las personas que realmente que tienen la humildad de escuchar y que lo ven como rap también, y que, o sea, entretenimiento efectivamente, porque pues show es show, pero al mismo tiempo educación. Yo creo que se puede con ciertas minorías, pero ya si uno quiere dar un mensaje complejo a una mayoría, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Muy difícil. O sea, y yo he intentado de varias formas. Pluriverso, por ejemplo, lo intenté de forma muy abstracta. En The Love Concept lo digo muy directo. Pongo pasajes de películas, cosas como para llamar un poco más la atención al mensaje. Y es muy difícil, sobre todo cuando es algo que está en contra de la narrativa política mainstream que manda o que está de moda, el hashtag de moda. Es más difícil todavía. Y aquí tengo que aclarar otra cosa. Es muy curioso porque la gente, no, sí, pero no, esto no es rap, eso es académico o eso es muy político. Y eso es muy curioso porque es la mala educación que tenemos. La gente no se da cuenta que... Pero entonces J Balvin y Maluma son unas boletas, unas lámparas según el público de rap real, ¿no? Los reales. Y no se dan cuenta que detrás de esos grupos también hay una agenda política. Así estén hablando de mover el culo o de que te penetro, mami, o lo que sea que estén diciendo, detrás de esas letras también hay una agenda política y hay ideologías. Pero es uno el que es catalogado como el bicho raro, eso es muy académico, muy político. Y supongo que pasará el tiempo para que la gente empiece a comprender que finalmente cualquier persona, hasta J Balvin, que tanto se critica o lo que sea, tiene un contenido político y una agenda política. ¿Me entiendes? Pero bueno. Sutilmente, efectivamente, me despidieron del circo al hablar de revolución con otro compromiso. Los pollitos pío pío dirán que no lo logré, que voy frustrado y no evolucioné, que me carcome el resentimiento. Vaya ironía si estoy en mi mejor momento. Cuéntenos un poco cuáles han sido los principales aprendizajes y dificultades de ser padre. Sí, cómo ha sido incluso continuar haciendo música y en el contexto en el que está Jota, que no es una música precisamente que sea tan recibida con lo que nos está explicando ahorita con este tema de lo masivo y de lo difícil que es transmitir un mensaje a públicos grandes. Curiosamente, pues creo que aquí en este momento estamos viviendo precisamente esa responsabilidad del ser padre. Y bueno, también para poner un poco en contexto a Jota, desde Hip Hop Sofía estuvimos haciendo un especial
frente a las maternidades dentro del hip hop. Estuvimos entrevistando a algunas compas de diferentes elementos que van sus perspectivas de cómo ha sido su experiencia siendo madre en el hip hop. Digamos que también por eso es como, bueno, mucha gente también nos ha comentado y ha abierto también como el diálogo de preguntar también, bueno, ¿qué está pasando con las paternidades dentro del hip hop? Sí, porque también es importante hablar de eso. Entonces ese es como el contexto de la pregunta. Ha sido difícil en el sentido de, bueno, igual es un proceso cuando la niña estaba más pequeña, las interrupciones en la noche, bueno, aunque eso pasa, pero en menor medida, ya no dormimos tan mal como antes, pero y a esta respuesta le añadiría que yo paso más tiempo con la niña que la mamá. La mamá pasa mucho tiempo, obviamente, pero yo paso un poquito más de tiempo con la niña. Y no quieres, y además trabajo, y además la música, que es lo más importante en mi vida, aparte de la niña. La música, pues, es mi primer amor y eso me acompañará hasta la muerte. Entonces, como que uno tiene que dividirse y multiplicarse y eso. Y más, y todavía más difícil teniendo en cuenta que para mí dormir bien es muy importante. O sea, ya eso de quedarme... Bueno, a veces me engancho y me quedo haciendo un beat hasta bien tarde o escribiendo hasta bien tarde, pero en lo posible yo trato de acostarme al menos 12:30 por tarde, ya no a las 3, 4 de la mañana como en alguna época de mi vida, y así mismo levantarme temprano. Yo de hecho trato en lo posible de acostarme alrededor de las 11 y de levantarme 5:30, 6 para acomodarme precisamente, para estudiar mis cosas de la música. Entonces es eso, es aprender por un lado, porque la relación con la música es aprender a dividir el tiempo. Digamos, yo hago cálculos, ok, me tengo que levantar a tal hora, hago 2, 3 horas por la mañana, hardcore, sin interrupciones, la niña tal, el desayuno, la baño, no sé qué, tengo este otro periodo de 3 horas al mediodía. O sea, yo a la música trato de sacarle entre 6 horas y si estoy de buenas y no muy cansado, 8 horas diarias. Lo cual es tremenda misión si uno tiene que además trabajar en otra cosa y además la niña. Pero no es imposible, no es imposible. De hecho es curioso porque yo tengo un amigo en Londres que me cae muy bien y cuando él tuvo el segundo hijo, no, cuando usted tiene el segundo, you're finished, you're done, como usted ya olvídese de todo, ya. Y yo estoy muy en desacuerdo con eso porque he visto también ejemplos, de hecho en el mundo artístico, en el hip hop de hecho, de raperos que son muy prolíficos y tienen 4 o 5 hijos. Entonces yo creo que eso es comunicación con la pareja, con la familia y saber organizar el tiempo. Y... Espera un momentico. Algo importante para añadir es que precisamente por lo que yo paso más tiempo con la niña, también yo siento que mis respetos a esas madres solteras que tienen 3, 4 hijos y porque yo me doy cuenta que es el trabajo más duro que he tenido. Y cuando digo trabajo, si hablamos de dinero, no remunerado, por un lado, me refiero, pero o remunerado en el sentido no económico, sino la satisfacción de saber que uno cumplió desde que esa persona estaba chiquita. Cumplió con la responsabilidad, ¿no? De estar ahí, de estar presente, físicamente presente, no darle la espalda en términos educacionales, porque esa es la otra. Este mundo que vivimos está peor, cada vez está peor, y traer a alguien acá implica también una responsabilidad muy grande. Con uno mismo, de crecer, de aprender más, y con esa persona también de que aprenda a pilotearla, a navegar este sistema tan duro, pero que tampoco sea ingenua y tampoco sea... vaya en autopiloto como la mayoría de la gente lamentablemente en estos tiempos. Eso es una cosa, pero por otro lado sí, mis respetos a esas madres solteras porque es un trabajo durísimo y yo que paso tanto tiempo con la niña ahora lo sé y además es una niña, ¿no? Pues el machismo que nos acompañará, yo no creo en que haga parte de ningún patriarcado y bueno, esto ahora hace parte de otra pregunta o respuesta. Pero sí creo que el machismo nos acompaña. Pero precisamente, y esto también es muy delicado respecto a que sea niña, porque
Obviamente uno deja de ver a las mujeres, si bien yo dejé de ver a las mujeres como pedazos de carne hace tiempo, cuando empecé a reconocer mi propio machismo, tener una hija hace que uno más tenga conciencia de eso, de no ver a las mujeres como un pedazo de carne. Pero por otro lado también da las narrativas del feminismo blanco. Ojo, no estoy hablando del feminismo de color en Latinoamérica, negro, de indígena, sino la agenda feminista blanca, que es de las cosas peores que han sucedido en este continente y tomó control de los imaginarios en Latinoamérica. Y repito, mis respetos a esas mujeres que se salen, que no mordieron ese anzuelo, porque yo considero que eso está fracturando a las comunidades de estas tierras, esa agenda de allá que se la pasa diciendo que los hombres somos basuras. Men are trash, men are trash. En Europa, en Estados Unidos, para donde usted vaya. Cafés, restaurantes, las mujeres blancas. Men are trash, los hombres somos basura. Y lamentablemente eso es lo que se exportó acá y el feminismo se lee desde la mirada de la mujer blanca. En ese sentido también es una responsabilidad muy grande, sí, reconocer nuestro machismo, pero que también la niña no caiga en ese anzuelo, porque eso de hecho puede, como digo, eso está fracturando las comunidades de aquí, de Asia, de África, y la percepción que ella tiene de mí puede ser destruida por esas narrativas de hecho, de personas que están estructuralmente en el poder. Y por eso, repito, yo no hago parte de ningún patriarcado, porque teniendo pene yo no tengo el poder que tiene Hillary Clinton o una persona está teniendo vagina. Cuando uno mete lo racial en la ecuación, yo no tengo ese poder. Yo no hago parte de ningún patriarcado. Que soy machista, lo soy. Entonces me parece que eso es una responsabilidad muy grande al tener hijos en estos tiempos, porque esas agendas y ahora con los algoritmos y cómo se están imponiendo en la población y especialmente la gente joven, sin ningún tipo de conversación más a fondo, me parece que esa es una responsabilidad nueva que tenemos las personas que somos padres y madres, de hablarlo con las comunidades de acá. ¿Sí me entiendes? Porque esto que estoy diciendo no puede ser entendido, le queda grande entenderlo a una persona en una posición estructural de poder con su agenda impuesta al resto del planeta. Yo sé lo que se siente levantarse jodido, sin nada en el bolsillo y bebé en camino. Es la vida que describe mi entorno urbano, la vida del joven de barrio latinoamericano. Lo que es estar lisiado por la sociedad, la gente no lo reconoce, solo quiere juzgar. Salgo en busca de trabajo y tratos como infectado, la gente se aleja de pobreza. Bueno, si bien por un lado, digamos, hay paternidades que se asumen y se responsabilizan pues de sus propios hijos, también tenemos que reconocer que vivimos en un mundo donde la ausencia de la paternidad es casi una norma en términos sociales, y que obviamente eso permea a los elementos del hip hop de una manera impresionante, que de hecho era como una de las cosas que más reflexionábamos en el especial de maternidades hip hop. ¿Qué tiene por decir Jota respecto a eso, a esos padres que están ausentes? Eso también es súper complejo porque, bueno, los tiempos tienen mucho que ver con la forma como eso se ha manifestado y cómo ha cambiado. Porque precisamente por el machismo que ha habido en Latinoamérica, que además es un machismo raro porque es el que trajo el opresor después de 1492, el verdadero patriarca, con la matriarca, los verdaderos, combinado con los machismos que habían aquí a nivel de distintas etnicidades pre-1492. Que no solo habían machismos, habían también, como en África y en Asia, habían situaciones de poligamia, monogamia, habían distintas formas de relacionarse, habían machismos, habían matriarcados. O sea, todo eso cambió y por eso es que a mí me molesta la forma como se mencionan esos términos hoy en día. El feminismo blanco, ¿cómo no se profundiza eso? O patriarcado, porque es tal el poder de ese grupo demográfico sobre el resto del planeta
que la forma como leemos de nuevo esas cosas es la forma como ellos lo manifiestan y nosotros no tenemos en cuenta que estamos colonizados y que digamos en Latinoamérica el machismo finalmente se impuso fue por eso y en la hibridez con el machismo que ya había acá en 1492. Habiendo dicho eso, con el paso del tiempo precisamente por eso han habido... Se tenía mucho que la mujer, bueno, acá no, que era para que tuviese hijos y el man salía mujeriego y a emborracharse. Lamentablemente en muchos casos eso es una realidad. Pero que yo creo que también por el crecimiento, y lo he visto en el planeta también, eso está cambiando también. Muchas veces no es porque el padre se haya querido ir de mujeriego a emborracharse, muchas veces es por su pura supervivencia y proveer en la casa con dinero. Y me atrevo a decir que muchas veces la ausencia no es solo paterna, sino materna también. Y son las abuelitas las que terminan criando a los bebés, a las bebés. Son las abuelitas porque el sistema hace que lo arrincona a uno. Y por ejemplo, en mi caso... Por eso yo trato de que mi presencia esté ahí siempre, porque no quiero caer en eso. Así me toque más duro, así me toque madrugar un poco más, lo que sea. Yo quiero estar físicamente presente precisamente porque es importante que tanto el papá y la mamá estén presentes. Incluso así sean familia, así estén divorciados o lo que sea, es importante que igual por la bebé estén presentes y que no sea la abuelita la que es como sucede en la mayoría de los casos, ¿no? En el pasado, pues porque el hombre salía a emborracharse y no en todos los casos, pero sí en muchos, siendo realistas con el machismo de esta tierra y mujeriego y tal. Pero hoy en día también está sucediendo algo distinto. Precisamente por las narrativas del feminismo blanco, lo he visto en Europa y supongo que no me demora en suceder acá, que como los hombres somos basuras, un homogéneo hombre. No se tiene en cuenta lo racial y esas dinámicas sociales de poder y nuestras cartografías históricas de esta tierra. Eso no se tiene en cuenta por ningún lado. Nos tienen en un homogéneo hombre, un hombre global en mayúsculas, como si yo tuviese la misma posición de poder de nuevo, de un man... nacido en Inglaterra y del príncipe Harry, digamos, o solo para un ejemplo. Y eso está haciendo también que, de nuevo, con lo que dije anteriormente, uno escucha por todo lado, men are trash, men are trash, men are trash, los hombres somos basura, los hombres somos basura, los hombres somos basura, sin tener en cuenta otras cosas y otras dinámicas sociales de poder que acá ni se hablan, y eso está haciendo también que uno escuche que ahora los papeles se voltearon, que ahora el hombre en la cocina y tal, y entonces se crea como una contranarrativa que tampoco es sana. Ven acá, ven, siéntate acá conmigo. Didi, yo te dije, nani, que habla. Didi, ok, ¿no quieres ver Plin Plin? ¿Vas a hablar acá en el micrófono? Ok. Entonces son temáticas que creo deberían ser habladas ya en esta tierra, con honestidad y dejando los egos de lado, porque estamos profundamente controlados por agendas de las personas en poder. Y eso obviamente ellos son los más afectados, las nuevas generaciones. Algo muy importante para dar un ejemplo respecto a esas agendas es como en el mainstream, en la cultura pop, en los últimos años, precisamente por esas narrativas, el padre es ausente, pero ya es de una forma como reafirmando que los hombres, pues yo tengo un problema también con ese término hombre, pero bueno, ya como reafirmando ese estereotipo de que siempre estamos ausentes, cuando no es la realidad. Mi ejemplo es solo un caso de muchos que estamos presentes y que para nosotros es importante estar presentes. Y si uno analiza las películas de Disney, por ejemplo, de los últimos años, Coco, Vivo, ¿cuál es la otra? Moana. La figura paterna o es un patriarca, bla, 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 o está ausente. O es una figura borrosa al fondo. O está muerto como en Coco, o es una figura borrosa como en Coco también, o está muerto como en Vivo, Entonces es como la agenda ya feminista blanca detrás de todo eso, que de nuevo para mí es muy peligroso
Y bueno, a mí igual me alegra que yo he escuchado que hay también grupos feminismos desde Abya Yala, y ni hablar que en Estados Unidos y en Europa hay feminismos negros, y eso a mí me alegra. A mí me alegra porque están poniendo en cuestionamiento esas agendas de posiciones de personas en posiciones de poder que se centraron en posiciones de opresión, como los oprimidos. En este caso, las oprimidas, cuando no es cierto. Y cuando uno analiza las películas de Hollywood de los últimos 6, 7 años de Disney, es increíble. Ay, mi amor. Y supongo que eso es una conversación que uno tiene que tener con los hijos también a medida que crecen, ¿no? De forma cuidadosa para no rayarlos y no... Sí, en películas. Dime, mamá. Por ejemplo, yo no es que no le ponga esas películas a ella, yo se las pongo. Pero cuando esté más grande hablaré de eso con ella. Llego a convicciones como Chihuahua en celo en la pierna de la indiferencia y me sacude lejos. Tú eres el último rezo en este templo sin más cruces que el de nuestros ojos. Grabando el momento, te quiero tanto y pido perdón por no haber heredado un planeta mejor. Sin embargo, lo intenté sin el embargo de mi soul. Que mis letras sean farol entonces de tu embarcación. Que mi colección de naufragios te sirvan de algo al navegar pantanos en rompehielos sin piloto automático. No seré quien. Hablemos precisamente de esa ruptura que hay entre el JHT del 2020 y el JHT del 2000. Sí, hay una, digamos que desde la música, que es como lo más visible que las personas podemos notar de Jota, pero ya en su persona, en sus discursos, sí, como un ser individual, pues uno se va dando cuenta que hay una transformación de ese JHT del pasado y del presente. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, claro. Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho también porque con mi faceta como MC por querer, cada disco es distinto, digamos. Yo siempre he querido crecer y he sido muy abierto al cambio. Precisamente estudiar ayudó muchísimo a que empezara a cuestionar cosas que antes no cuestionaba, entre otras cosas ese machismo. Pero sí, a mí me costó más, de hecho, aceptar mi antinegrura. Eso me pareció más jodido de aceptar porque ya eso implica un análisis de sistema mucho más profundo. No estoy diciendo que la cuestión de género no tiene nada que ver. O sea, aceptar mi machismo ha sido crucial y fue duro al principio. Y obviamente recuerdo cosas o relaciones que tuve en el pasado que hoy en día yo digo, fui un completo... sí, o sea, fui un tonto. Como traté a ciertas compañeras y tal, no de pegarles ni nada de eso, sino que la forma como yo veía las cosas de adolescente, digamos. Hoy en día son errores que no cometería precisamente porque ahora reconozco mi machismo y eso es algo en lo que uno trabaja hasta la muerte. Pero también yo tengo muchos problemas, de nuevo, volvemos a eso. Yo tengo muchos problemas con este tema en el sentido que la forma como se lee, tanto el tema de las masculinidades como el tema feminista, es desde la manera como las ideólogas blancas lo han impuesto en este continente. Son muy pocas, es una minoría de mis hermanas y compañeras que entienden lo que estoy diciendo y que se salen de esa agenda feminista blanca que, de nuevo, lo que hace es fracturar a las comunidades y colectividades de este territorio desde esos discursos blancos que traen las ideólogas de Estados Unidos y el occidente europeo. Y eso a mí me parece supremamente peligroso, sobre todo porque al dejar de lado otras cosas, otras dinámicas de poder que son más profundas, como por ejemplo, más allá de hombre-mujer, humano. ¿Sí me entiendes? Para mí eso es mucho más profundo todavía. ¿Quién es humano? ¿Quién no? ¿Quién no tanto? ¿Quién es salvaje? ¿Quién no? Y hablar de masculinidades o de feminismo blanco, en el caso mainstream, es peligroso cuando no se entienden otras cuestiones y otras cartografías de poder o cartografías personales de la gente que nace en este continente. Y por eso para mí todas estas temáticas y esos términos
Son muy difíciles, además vivimos también algo que llaman en inglés cancel culture, que cuando alguien critica el feminismo blanco o lo queer, LGBTQ blanco, las banderas blancas de arcoíris, como le digo yo, y yo tengo argumentos para hacerlo. Y a mí me alegra que hay inmigrantes, en el mundo inmigrantes, la misma crítica que yo tengo, yo conozco personas gay, lesbianas, trans que lo hacen también. Y a mí me alegra profundamente que hay personas que son gays, lesbianas, para llamarlas de esa forma porque ni siquiera se identifican con esos términos, que también critican eso, así como hay mujeres de color que critican también el feminismo blanco. Y lamentablemente en mi paso por Colombia este año muy poco lo vi. Muy poco vi esa crítica. Es impresionante cómo esas agendas tomaron control del continente. Y eso es poder. Eso es una cuestión de poder, un poder mucho más grande que la acumulación de capital, como lo leería la zurda o los movimientos de izquierda, que creen que hasta ahí llega la acumulación de capital. Una cosa es la acumulación de capital, otra cosa es la acumulación de cuerpos desde la esclavitud negra, ¿no? Y cómo eso ha mutado a lo que es el mundo hoy en día, y cómo eso casi no se habla acá en Latinoamérica, siendo un territorio donde hay tantos cuerpos, siendo un sepulcro continental de indígenas, digámoslo, de gentes marrones, que uno sale a la calle y por todo lado lo que ve son personas de distintas etnicidades con bebés chiquiticos pidiendo plata. Y aún así estos temas no se hablan. Por eso yo lo toco con guantes esas terminologías, masculinidades, tal, porque es muy fácil, las palabras tienen una carga. Y es muy fácil caer en la narrativa del feminismo blanco cuando yo soy todo oídos con los feminismos de color y negros. Pero el feminismo blanco a mí no, sinceramente no. Así como reconozco mi machismo y que tengo que trabajar con eso hasta la muerte, a mí el feminismo blanco me parece también algo en extremo peligroso. Repito, no estoy hablando de otros feminismos con los cuales total humildad y soy todo oídos. No tengo nada que decir. ¿Me entiendes? Lo mismo con las narrativas de sexo y todo es la heteronormatividad y todo eso es otro tema también que es profundísimo y me voy indignado de Colombia, de ver que eso es lo que yo estoy diciendo, muy poca gente lo está hablando, siendo algo tan importante, porque por donde uno ve cualquier canal, medio, es un arco iris blanco corporativo. Y es increíble que es tan evidente la imposición. Y con esto no estoy diciendo que lo hetero no es la norma. Lo hetero sigue siendo la norma, por supuesto. Lo hetero sigue siendo la norma. Pero lo hetero fue una imposición en estas tierras donde habían distintas formas de relacionarse. En lo sexual, para tocar ese tema ya. Y como en África, como en Asia. Y así como lo hetero, como lo conocemos hoy en día, fue una imposición de esas personas en poder. Los arcoíris blancos son una nueva imposición. Y yo calculo que aquí a unos 10 años esa va a ser la nueva norma. Lo hetero poco a poco va a ser reemplazado, va a ser obsoleto. Sigue siendo, hoy en día es la norma. Pero eso se está viendo, la agenda es brutal. Y eso no es ninguna revolución siempre que sea impuesto por esas personas en posiciones estructurales de poder. No importa si tienen pene, vagina, son gays, lesbianas, trans o lo que quieran ser. Siempre que ellos sigan determinando nuestros deseos y fantasías, estamos atrapadísimos. Atrapadísimas, no importa, o sea, eso es una cuestión, eso es un poder brutal. Es tan brutal ese poder que ni se habla. Así de brutal ese poder, que es invisible hasta para muchos académicos. Shana, en las costas, algunos indios regalan a sus hijas a los hombres blancos como yo, para mejorar su raza. Pero tú no necesitas regalármela. Te doy esto por ella. Esto solamente le dices que no sea mala conmigo, que no me arañe ni me bate. Ganarás un nieto mestizo que valdrá mucho más que este dinero. Nieto, hijo de blanco, que será mucho más inteligente que tú. Es evidente que existe
un sesgo dentro de la cultura hip hop para tocar todos estos temas. Y claramente estos temas incomodan, ¿sí? De hecho, creo que sobre todo cuando uno empieza a darse cuenta que uno sin ser consciente también participa de ese juego, ¿sí? Este tema del arco iris me parece como bastante complejo abordarlo, digamos, desde dentro de la cultura hip hop, porque desde cualquier punto, pero aquí voy a poner un contexto específico. Cuando el hip hop empieza a convertirse en un movimiento cultural en Nueva York en los años 70, J hablaba ahorita de los 5%ers, que de alguna otra forma es la influencia directa que tuvo Universal Zulu Nation, y asimismo Universal Zulu Nation empieza a influenciar otras organizaciones, otros movimientos, y como que el ciclo se repite. Pero hablemos de un tema concreto, y es el tema de la multiculturalidad. ¿Por qué? Porque precisamente este arco iris blanco del que nos habla J es una cosa, y quiero ver hasta dónde podemos empezar a contrastar, a ver hasta qué punto se ha permeado esto con la multiculturalidad que proponía Universal Zulu Nation en los 70. ¿Por qué? Porque cuando Universal Zulu Nation empezó a promover la cultura hip hop en Nueva York, lo hacía bajo los ideales de la paz, el amor, la unidad, el sano esparcimiento, pero también desde la multiculturalidad, es decir, que cualquier persona, sin importar su origen, ¿sí? Sin importar su color de piel, su nacionalidad, podía ser parte de la cultura hip hop y podía enriquecer la cultura hip hop con la responsabilidad de que tenía que conocer su propio origen, ¿sí? Que tenía que conocer sus raíces. Y eso hace pues que muchas personas que nos involucramos con el hip hop en un inicio adoptáramos una identidad, adoptáramos también unos discursos que no son profundizados. Y precisamente con este tema de la multiculturalidad. Yo lo digo desde la experiencia personal. Sí, de hecho creo que reconozco que he sido insolente en muchos momentos de mi vida, porque el conocimiento también genera un ego. Sí, cuando yo personalmente empecé a acercarme a este conocimiento Universal Zulu Nation, al conocimiento de los 5%ers, yo era de los que decía, no, yo soy hip hop, yo soy rapero, entonces como soy hip hop, entonces también soy negro, ¿sí? También soy un dios negro, porque es el discurso también del 5%er. Y como yo estoy en contra del hombre blanco, sí, que el hombre blanco en ese momento para mí era una nación netamente europea, sí, o sea, como que el hombre blanco era únicamente el europeo, no reconocía como esa blancura que nos habita dentro del mestizaje. Al no profundizar eso, pues uno empieza a caer en esos discursos, y no solo con el tema de la influencia afroamericana en el hip hop, sino también cuando uno empieza como a explorar sus raíces, ¿sí? También caí como en ese juego de en algún momento decir soy indígena, ¿sí? Porque entonces que lo llevo en la sangre y todo esto. ¿Cómo abrir un nuevo diálogo dentro de la cultura hip hop donde podamos entender la multiculturalidad no desde ese arco iris blanco, sino desde una visión mucho más responsable, ¿sí? En las formas en las que nos enunciamos en este mundo? Okay. La pregunta inició y terminó con lo del arco iris blanco corporativo. Y de nuevo aclaro, yo cuando uso esa forma de escribir, esa agenda, no lo hago desde la homofobia, porque algo que mencioné en la otra respuesta creo que es lo que está sucediendo ahora, que en inglés le dicen cancel culture, que uno medio critica el feminismo blanco o el arco iris blanco y lo cancelan. O sea, le ha pasado a mucha gente ya, escritores y tal. Así de poderoso es ese asunto. Yo quiero aclarar que yo no tengo ningún problema con la decisión sexual de cada quien. Eso... Y quiero aclarar también que total apoyo a mis hermanos
gay, lesbiana, non-binary, como se quieran llamar, el término con el que se identifiquen, de Latinoamérica, indígenas, negros y sobre todo inmigrantes, y que de hecho entienden lo que yo estoy diciendo. Esa minoría en el mundo inmigrante, esta conversación sí existe, y en el mundo negro de Estados Unidos existe también. Que no comen cuento de eso. Eso lo quiero aclarar, ¿no? Porque la gente de una lo que hace es cancelarlo a una homofóbico y tal. No. O sea, lo aclaro. No quien escuche esto no se me vaya por ahí. Porque de ninguna forma yo estoy diciendo esto desde la homofobia. Lo estoy diciendo metiendo lo racial en la ecuación y metiendo otras dinámicas de poder que en Latinoamérica no se están hablando. Y bueno, y de nuevo, el hecho de que las corporaciones más caníbales del planeta usen ese arco iris debería ser suficiente para que la gente cuestione qué está pasando ahí. ¿Sí me entiendes? En cada programa, en cada banco, cada corporación de las que está matando el planeta, ese es el logo ahora. Ahora, yo no comparto el tema multiculturalidad ni multiculturalismo, porque eso en la academia nació, de hecho en los 70, los 80 fue cuando se solidificó. Efectivamente, después de la lucha por los derechos civiles negros y de los nativoamericanos, el movimiento indígena de Estados Unidos, que fue totalmente diezmado, de 60, 70, para esa misma época, en la academia, como lo mismo que está sucediendo con el feminismo blanco y los arcoíris blancos, las personas blancas que son la norma y que tienen hay un abismo, la diferencia de poder es abismal con otros grupos demográficos. Cada vez que tenemos una conversación seria, teniendo ese poder y sobre todo a través de la academia, se sitúan en el centro de la opresión. Se ponen en situaciones de opresión que son fáciles de igualar cuando no se hablan lo racial, por ejemplo, o otras cosas. Y digamos, lo interseccional, que es una cuestión académica, también hizo eso en años recientes. Situó a las personas blancas, a las mujeres y a las personas blancas, gay, lesbianas, trans, en el mismo nivel de opresión de la gente negra, marrón, inmigrante. Lo situó porque esa es la premisa de la interseccionalidad. Todos tenemos diferentes oprimidas, son distintas opresiones en una y bla, bla. Y eso es un malabarismo y una gimnasia y un pajazo mental tremendo. Y el multiculturalismo fue lo mismo en los 70 y en los 80. La multiculturalidad, cuando empezaron a haber conversaciones serias acerca de un sistema supremacista blanco, antinegro, antiindígena, ¿cómo lo borraron? Implantando la multiculturalidad en la academia y volviéndolo a la cultura pop, ¿no? Todos somos iguales, cojámonos de las manos, peace, love, unity, having fun, como dice. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque si habláramos de una verdadera paz, un verdadero amor y un verdadero unity, unidad, como dice el Zulu Nation y muchos raperos, sobre todo de esa época, tendríamos primero que hablar de otras cosas que incomodan en extremo para llegar allá. Para llegar a un verdadero peace, love, unity, having fun, sin importar color de piel, sexualidad o género. Para llegar allá tendríamos primero que hablar lo otro. Entonces como que nos saltamos eso, y eso fue lo que hizo el multiculturalismo. Y hay otra cosa muy importante también. Si hay algo funcional al multiculturalismo es el proyecto de Estado-Nación, porque crea homogéneos, es la ilusión de la inclusión. Crea ese homogéneo de que todos somos iguales y somos buenos americanos, o acá somos buenos colombianos. Crea esos homogéneos que es un holograma, una mentira, la ilusión de la inclusión. Y si hay otra cosa funcional a la multiculturalidad y al multiculturalismo, es el mestizaje. Precisamente porque crea cuerpos ambiguos que en apariencia reafirma que sí, que somos iguales y tal y no sé qué, pero de hecho el mestizaje se adapta precisamente por eso, no solo muy bien a la multiculturalidad, sino a un proyecto supremacista blanco, antinegro, antiindígena, porque el mestizaje se inclina más a la ideología blanca del opresor y la opresora, exportada de Europa y ahora pues ya hecha global, mientras que el mestizaje, sí, en la mayoría de por ejemplo, lo que me decías es que soy negro. Eso es un buen ejemplo de cómo el mestizaje se adapta
a los deseos del opresor y la opresora y a la multiculturalidad, al multiculturalismo. Un ejemplo que te puedo dar de eso, que hay gente que me dice, ay, ya dejé de nombrar a ese man, pero me parece el ejemplo perfecto es Residente, por ejemplo. Como él es de los que dice, e incluso lo he escuchado en entrevistas en inglés, porque el man habla inglés también, en Estados Unidos, de gente negra, y el man tiene la audacia y el descaro de decirle eso a la gente negra, y supongo que no le dicen nada porque el man finalmente está respaldado por Sony Music y un montón de mafias en la industria musical. Pero él es de los que dice que como soy mestizo, soy negro, y todos venimos de África, todos somos negros, y eso es un canibalismo y una injusticia brutal, o sea, sin precedentes. Y de nuevo, es tan brutal que ni se habla. Así de brutal es. Y ahí está, ¿no? Un man blanco de Puerto Rico, de hecho, ahí están los archivos. Como esa isla ha sido blanqueada con el pasar de los años, siendo la mayoría negra, o los taínos que fueron exterminados completamente. Y como hoy en día el mayor porcentaje de la población hoy en día en Puerto Rico es blanca, ¿no? Y como detrás de eso hay control de población, hay agendas, como es un limpiamiento étnico romantizado a través del mestizaje o del amor supuestamente, es una limpieza étnica, y como manes como él dice, es que yo soy negro porque todos venimos de África, todos somos, lo dicen canciones, lo dicen entrevistas, y la poca ética que hay detrás de eso. Y aquí voy de nuevo, no solo a la como la multiculturalidad es funcional a eso también, y el Estado-Nación, sino también como el hip hop hoy en día, que precisamente me estaba preguntando el poder educativo o el poder transgresor del hip hop. Es lamentable como el hip hop hoy en día, y de nuevo es una cuestión de poder, es súper funcional a toda esa narrativa. No en todos los casos. Habemos personas que cuestionamos y que indagamos y que queremos compartir un conocimiento otro, pero en la mayoría de los casos hoy en día el hip hop, al punto que es lo que te dije al inicio de la entrevista, la gran mayoría de los raperos, sin ir lejos nomás aquí en Colombia, en esta tierra que le decimos Colombia, que se consideran revolucionarios, rap conciencia y todas estas etiquetas súper virtuosas y elegantes e intelectuales, son manes en extremos funcionales a la máquina. En extremo. Al menos los J Balvin son directos, ¿me entiendes? Al menos ese tipo de manes con su uribismo y tal son directos. Mientras que quienes parten del liberalismo, porque es eso, el multiculturalismo no es más que liberalismo, que se supone la contraparte de los conservadores, pero es lo mismo, viene de la misma matriz. Como los conservadores al menos son directos. Por eso los manes como Uribe, Trump, yo digo que me gustan, no porque me gusten porque voy a votar por ellos, porque son unos grandes pedazos de mierda, por supuesto son unos asesinos, pero me gusta en el sentido de que los manes al menos son directos, son honestos. Mientras que el liberalismo lo oculta todo con multicolores y tal, y eso es mucho más peligroso, y es lo que hay hoy en día en el continente latinoamericano, en Abya Yala. Es lo que hay, es lo que vende y es lo que la juventud está comprando y está mordiendo el anzuelo respecto a eso. Y de allí que yo no comparta la multiculturalidad porque de nuevo es como lo interseccional. Habla de que somos unos en la diferencia, pero no cuestiona en ningún momento qué fue lo que nos hizo diferente, o que no, en términos de diferenciación, y qué intereses políticos hay detrás de la palabra negro, o detrás de la palabra indio, o detrás de la palabra no cuestiona eso. Al punto que la multiculturalidad y la interseccionalidad y todo eso es tan funcional al proyecto de Estado-Nación, ya al sistema, que de hecho los gobiernos progres de Latinoamérica están sacando políticas públicas LGBTQ, políticas públicas para la mujer y tal, pero todo es re blanco, encubriendo esas otras dinámicas de opresión, de sociales de poder y opresiones que acá no se hablan. Lo encubren de una forma más cínica y más bonita y seductora. Por eso a mí los conservadores, lo que llaman aquí los fachos, lo que llaman aquí la extrema derecha, que es lo mismo para mí que la izquierda, pero por ahí voy, hasta son menos peores porque son más directos por lo menos. Mientras que estos progres y tal, que allá les dicen woke en Estados Unidos, la onda woke, lo que hacen es encubrir cosas muy serias para mantener el orden de cosas, ¿me entiendes? Ahora con colores bonitos y tal. Es tal el poder que estamos viendo una nueva generación que no relaciona un arcoíris con un fenómeno natural, intocable, innombrable, que se sale de nuestra comprensión porque es algo súper mágico, digámosle de esa forma.
y ya ven un arco iris en el cielo y lo relacionan es con una agenda blanca, ¿me entiendes? Que no tiene nada que ver con nuestras decisiones sexuales. Y en esto, de nuevo, repito, a mí me alegra que hay personas gay, lesbianas, trans o digamos que no son heteros, que entienden lo que yo estoy diciendo y que ya lo están hablando también. Me alegra muchísimo, porque es increíble lo domesticados que estamos. Y los niños, digamos, ahora ven un arco iris y ya no lo ven como algo natural y tal, ya lo relacionan es con esta agenda brutal, blanca, que de nuevo, sí, lo hetero sigue siendo la norma, pero yo calculo que en unos 10, 15 años lo hetero va a ser reemplazado por la mirada y las fantasías queer blancas. ¿Y eso de qué forma es revolucionario? O sea, si nosotros, nosotras, nosotres no tenemos poder de decisión en nuestros deseos y fantasías, estamos jodidos. Y lo vamos a estar hasta que no lo hablemos, ¿me entiendes? Y hasta que no nos quitemos esas cadenas de encima, sin importar la decisión sexual o el género de cada persona, ¿me entiendes? Sobre los demás, la que dice amar al asesinar, la epidermis bonita de tu sanidad, la que te dice amar al intoxicar, el revés de las opciones en la oscuridad. Pues no, ese profesor a ti te mintió, esa celebridad a ti te mintió, esa institución también te mintió, JHT también te mintió. Por eso es colectiva esta labor, por eso es colectiva esta labor, por eso es colectiva esta labor, encontrar el reverso de otro amor. ¿Hacia dónde caminar, Jota? En este panorama, ¿qué consejo le daría a las personas que quieren sentarse a incomodarse? Porque creo que es súper necesario incomodarse. Si uno no está en la disposición de incomodarse, creo que no es posible. Entonces, primero, a quienes quieren incomodarse, a quienes quieren escuchar y a quienes quieren revisarse en sí mismos y mirar cómo ser menos parte de esto, aunque, bueno, no sé hasta qué punto eso sea posible, pero ¿qué alternativas? ¿Qué otros caminos? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es aprender a escuchar. Y esto se lo digo a cualquier persona sin importar color de piel, género o sexualidad o decisión sexual. Porque algo que quiero que quede claro en esta entrevista también es que yo no soy anti-blanco como otros me han llamado. Por supuesto que no. Yo en Londres, de hecho, he conocido personas blancas que han sido muy decentes conmigo y que entienden estos temas. Yo creo que es importante aprender a escuchar y yo creo que también la mejor alternativa que tenemos es que seamos capaces de creer en nosotros mismos, nosotras mismas, nosotros. Y desde esos saberes que han sido históricamente marginalizados, ser capaces de crear nuestro propio conocimiento y ya no comer entero y no comer cuento y no adherirnos a las agendas del opresor y la opresora, por mucho que las pinten súper bonitas y por muy seductoras que sean. Creo que sin importar género, sexo o raza, tenemos que aprender a construir conocimiento desde las experiencias otras. Bueno, Jota, gracias ahí por las palabras, por los horizontes que se abren. Vuelvo y digo, por lo menos desde Hip Hop Sofía, en algunos espacios tocamos estos temas, sobre todo en lo que han sido como los ciphers de conocimiento que hacemos a veces presenciales, a veces virtuales. De hecho, tenemos por ahí un artículo de Ati Antipuca para quienes estén interesadas en leerlo, que también habla sobre un enfoque decolonial dentro de la cultura hip hop. Quiero que vayamos cerrando esta entrevista con unas preguntas tipo paredón. Sí, entonces son preguntas muy concretas a respuestas lo más cortas que puedan ser. Si pudiera repetir un momento en su vida, ¿cuál sería? Es difícil porque yo pienso que el mejor momento es el de ahora, ¿me entiendes? Una película. Quizás Ex Machina, por decir una. Un libro. Amalgamation Schemes de Jared Sexton, donde de hecho es el libro que yo he leído en el que se critica de manera más lúcida el multiculturalismo. O sea, él lo escribió hace como 7 años y aquí lo tengo, me lo traje de Londres para echarle una repasada. Y es el único libro que yo he leído que a profundidad, eso sí, con un lenguaje en extremo complejo y académico, pero es el más lúcido respecto a, con hechos históricos, con seriedad,
la crítica al multiculturalismo y a lo que está pasando hoy en día, con todos estos colores, lo que veníamos hablando. Que si ese libro fuera popular acá en Latinoamérica, que no lo va a hacer, no ahora, no en este momento histórico. Creo que mucha gente se quitaría la venda de los ojos. Un artista, Yusef Daves. un álbum. Bueno, ahorita estoy enganchado con Cheat Codes de Black Thought y Danger Mouse. ¿Habría algo que le diría al JHT de hace 20 años? Que cuidara más su salud. Y bueno, Jota, despidámonos con dos cosas. Regálenos una anécdota muy especial de su vida, algo que quiera compartir, algún momento que haya sido muy bonito o un aprendizaje muy significativo. Regálenos una anécdota y cuéntenos qué se viene para JHT en este nuevo ciclo que comienza una vez deje el país nuevamente. Anécdota, bueno, la primera que se me ocurre cuando nació la niña. Pues todo el proceso, ¿no? Ver cómo salía el cuerpo de la mamá. Yo corté el cordón umbilical. O sea, ver cómo nace una vida me impactó muchísimo, muchísimo. Y no cualquier vida, mi hija. Pues para mí, ¿no? Y esa anécdota es importante. Creo que me cambió harto. Y de nuevo, lo mismo que decía respecto a cuidar la salud, que le diría... O sea, lo importante que es la vida, ¿no? Como no la descuidamos siempre, todos los días. ¿Y qué viene para mí? Quiero cambiar mi escritura un poco, quiero experimentar un poco más. Sí, puede que siga diciendo cosas parecidas a las que he venido diciendo, pero quiero cambiar la forma de decirlo. Quiero cambiar mi pluma, quiero cambiar la paleta completamente. Y también con la quiero volverme, quiero mejorar como artista de finger drumming y productor también. Y lo mismo, mejorar mi paleta, porque eso también es un mundo con el que uno crece y crece y crece. Como crear ambientes y lo mismo que con la escritura, ¿no? Uno comparte también con frecuencia y con música. Y tener que ampliar mi paleta en el sentido de ambientes y de historias o contar algo a través de la música, que es más difícil porque obviamente la palabra escrita, la oralidad es directo, mientras que con la música estamos hablando estrictamente de frecuencias, pero a través del finger drumming quisiera empezar a explorar eso también. Bueno, sí, como de pronto hacer sets más largos. Quiero llegar a Londres a estudiar duro para mejorar también cuestiones en las que quiero crecer, el sound design, diseño de sonido, de nuevo las frecuencias, estos aparatos que tengo, las posibilidades son inmensas. Entonces yo estoy en pleno aprendizaje y quiero sacarle el jugo lo más que pueda al hardware que tengo y al software que tengo, de nuevo, para poder pintar lo que quiero pintar a través de la música. Gratitud infinita a quienes se quedaron hasta el final. Espero que esta entrevista les haya gustado. Quiero dedicar este episodio a mi hermano Sirin, quien es la persona que hizo posible esta conexión con JHT. También les extendemos la invitación a que conozcan nuestra página web www.hiphopsofia.com. Allí encontrarán muchos contenidos alrededor del quinto elemento de la cultura hip hop, el conocimiento. Estaríamos muy agradecidos también si califican nuestro podcast desde la plataforma en la que la estén escuchando. También les invitamos a que nos sigan por redes sociales para que estén pendientes de todas nuestras publicaciones. Se despide JK Pops, deseándoles un excelente fin de año. Además con mi hip hop no soy envidiosos, raperos actúan como mi tesoro. Van en busca de poder pero haciendo daño, como colonizadores buscando el dorado. Demonios raperillos, solo quiero ser yo, vivir de mi talento y jugar mi posición. No invierto amor a reality shows, ridiculizan sin pudor la cultura hip hop. Tampoco en empresarios que me ofrecen el mundo con tal de verme pop y que les venda el culo.